La iglesia ya había cerrado. Las luces estaban apagadas, las puertas aseguradas, y aún así, algo seguía ahí dentro. Caminaba por el pasillo central cuando escuché el primer canto. No venía de afuera. No venía de la calle. Venía del altar, un canto bajo, antiguo, como si un coro invisible rezara en la oscuridad. Me detuve. Contuve la respiración, no había nadie. Yo lo sabía. La iglesia estaba vacía, pero las voces seguían, cada vez más claras, más cerca. Dicen que cuando un lugar ha visto demasiadas confesiones, demasiados pecados y demasiadas promesas rotas, algo se queda atrapado entre sus muros. Esa noche entendí que no todas las iglesias descansan cuando se cierran las puertas. Antes de que comience la historia, quiero pedirte algo muy simple pero muy importante. Mientras escuchas este relato, presta atención a cada detalle, a cada palabra, a cada silencio. Porque no todo lo que se dice aquí es solo parte de una narración, algunas cosas parecen tocar algo más profundo. Ahora dime algo en los comentarios, ¿alguna vez has sentido que un lugar te habla aunque esté vacío? La noche en que el sacristán dio su último aviso antes de cerrar la iglesia, el ambiente ya se sentía raro desde el principio. No era el silencio normal que queda después de una misa, ni la calma típica de un templo cuando todos se han ido. Era un silencio pesado, espeso, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. El sacristán caminaba lentamente por los pasillos, apagando una a una las luces. Cada interruptor que bajaba hacía que la oscuridad se tragara otro pedazo del lugar. Los bancos, el altar, las imágenes de los santos, todo iba quedando en sombras. Y aunque él llevaba años haciendo ese recorrido todas las noches, esa vez sentía algo distinto, una incomodidad que no sabía explicar. Cuando llegó al fondo de la iglesia, antes de salir, hizo lo de siempre, alzó la voz y dijo el aviso. Ya vamos a cerrar. Si hay alguien dentro, este es el momento de salir. Normalmente, después de eso, no pasaba nada. Solo eco. Pero esa noche, algo respondió. No fue una voz clara. Fue más bien un murmullo, como si alguien hubiera hablado desde muy lejos, desde dentro de las paredes. El sacristán se quedó quieto. Pensó que tal vez era su imaginación, o el sonido del viento colándose por alguna ventana vieja. Pero el murmullo se repitió, un poco más cerca, un poco más, consciente. El corazón empezó a latirle con fuerza. Aún así, por orgullo o por costumbre, volvió a hablar. En serio, vamos a cerrar. Es hora de salir. Y entonces lo escuchó otra vez. Esta vez no fue un murmullo. Fue una frase. Baja, lenta, pero clara. No me voy. Imagina ese momento. Estás solo en una iglesia oscura. Acabas de decir que van a cerrar. Y alguien que no ves te responde desde la nada, no me voy. El sacristán dio un paso atrás. Luego otro. Buscó con la mirada entre los bancos, pero no había nadie. El lugar estaba vacío. O al menos, eso parecía. Sintió un frío que no venía del clima. Un frío que se le metió en el pecho. Y por primera vez en muchos años, pensó que tal vez no estaba tan solo como siempre creyó. Antes de salir corriendo, escuchó algo más. Un suspiro. Muy cerca de su oído. Y una última frase. Ya es tarde para irse. Aquí es donde quiero que tú participes. Escribe en los comentarios, ¿tú qué habrías hecho en su lugar? ¿Te habrías ido sin mirar atrás o te habrías quedado a ver quién o qué estaba hablando? Y ahora dime algo más. ¿Has vivido alguna experiencia en una iglesia, un cementerio o un lugar vacío donde sentiste que no estabas solo? Lee los comentarios de los demás, deja el tuyo y sigue la historia, porque lo que pasó después de que el sacristán salió corriendo todavía es más inquietante. Antes de que sigas escuchando esta historia, quiero que hagas algo. Imagina un lugar que conoces bien, pero completamente a oscuras. Sin gente. Sin ruido. Solo tú y el silencio. Ahora dime en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido que el silencio puede ser más aterrador que cualquier sonido? La noche en que se apagaron las luces de la iglesia, todo cambió. No fue un apagón común. No fue solo que el interruptor bajara y listo. Fue como si la oscuridad hubiera entrado con intención. Como si hubiera estado esperando ese momento. Primero se fue la luz del altar.
luego la de los pasillos. Después, una por una, las lámparas del techo. Cada clic hacía que el lugar se sintiera más pequeño y al mismo tiempo más profundo. Cuando la última luz se apagó, el silencio llegó de golpe. No era el silencio normal de un lugar vacío. No era tranquilidad. Era un silencio raro, espeso, como si el aire estuviera lleno de algo que no se podía ver. El tipo que estaba ahí, el último en salir, se quedó quieto unos segundos. No quería moverse. No quería respirar fuerte. Porque en ese silencio empezó a notar algo. No escuchaba pasos. No escuchaba voces. Pero sentía una presencia. Como cuando sabes que alguien está detrás de ti aunque no lo veas. La piel se le erizó. El corazón empezó a latirle lento, demasiado lento. Intentó convencerse de que todo estaba en su cabeza. Pero entonces pasó algo. En medio de ese silencio absoluto, escuchó un roce. Muy leve. Como si alguien arrastrara los dedos por la madera de los bancos. No vino de lejos. Vino de cerca. Giró la cabeza, pero no vio nada. Solo oscuridad. Volvió a mirar al frente y ahí lo sintió otra vez. El silencio ya no estaba vacío. Estaba ocupado. Cada paso que daba sonaba exageradamente fuerte. Como si la iglesia entera lo estuviera escuchando moverse. Como si algo más, en la oscuridad, también lo estuviera siguiendo. Y entonces, sin previo aviso, el silencio se rompió con una respiración que no era la suya. Lenta. Profunda. Justo a su lado. No gritó. No corrió. Se quedó congelado. Porque en ese momento entendió algo terrible, no estaba solo, y quien estaba ahí, no quería que se fuera. Ahora quiero saber lo que tú piensas. Escribe en los comentarios, ¿crees que el silencio puede esconder algo? ¿Te ha pasado que en un lugar oscuro sientes que alguien te observa aunque no veas a nadie? Y dime algo más, si tú hubieras sido el último en salir, ¿habrías prendido la linterna del celular o habrías salido sin mirar atrás? Lee los comentarios de los demás, deja el tuyo y quédate porque el silencio de esa noche no fue lo último que se escuchó en esa iglesia. Antes de entrar en esta parte de la historia, quiero que te pongas en el lugar del protagonista. Imagina que estás saliendo de un lugar enorme, vacío y oscuro, y justo cuando das el último paso, algo se mueve a tu espalda. Ahora dime en los comentarios, ¿alguna vez has sentido que una puerta se cierra, no solo detrás de ti, sino contra ti? La noche en que la puerta principal se cerró detrás de mí, supe que algo no estaba bien desde el primer segundo. No fue un portazo normal. No fue el sonido seco de la madera chocando con el marco. Fue lento. Demasiado lento. Como si alguien la estuviera empujando con cuidado, con intención. Yo ya estaba fuera, o al menos eso creía. Un pie en la calle, el otro todavía dentro del templo. El aire frío de la noche me tocaba la cara, pero a mi espalda aún sentía el peso oscuro de la iglesia. Entonces pasó. La puerta empezó a moverse. Primero fue un crujido leve. Luego el sonido grave de las bisagras viejas quejándose. No me di la vuelta. No quería. Algo dentro de mí me decía que si miraba, iba a ver algo que no debía. El eco de la puerta llenó todo el espacio. El golpe no fue fuerte, fue final. Como si ese sonido estuviera marcando un límite. Como si acabara de quedar del lado equivocado. Cuando la puerta terminó de cerrarse, el silencio volvió. Pero ya no era el mismo. Antes era raro. Ahora era hostil. Me quedé quieto, sin respirar. El corazón me latía en la garganta. Intenté convencerme de que el viento la había empujado. Que era solo eso. Pero el problema es que no había viento. Entonces escuché el seguro. Un clac seco, claro, justo detrás de mí. La puerta no solo se cerró. Se aseguró. Sentí como el frío me recorría la espalda. No quería voltear. No quería confirmar lo que ya sabía. Alguien, o algo, había decidido que yo no entraba, o que no salía. Di un paso al frente. Nada. Di otro. Y entonces, desde el otro lado de la puerta, escuché un golpe suave. Como si alguien apoyara la frente en la madera. Lentamente. Con calma. Y una voz, baja, casi cansada, dijo:
Ahora sí, estamos solos. No grité. No corrí. No pude. El cuerpo no me respondía. Porque en ese instante entendí que la puerta no se había cerrado por accidente. Se había cerrado para mí. Ahora quiero leerte a ti. Escribe en los comentarios, ¿qué habrías hecho en ese momento? ¿Intentas abrir la puerta o te alejas sin mirar atrás? Y dime algo más, ¿has vivido alguna experiencia donde sentiste que una puerta, una reja o una salida se cerró de una forma demasiado consciente? Lee los comentarios de los demás y deja el tuyo, porque lo que pasó después de que la puerta se cerró detrás de mí fue lo que me hizo dudar de todo lo que creía real. Antes de seguir, quiero que te detengas un segundo e imagines esto: estás en completa oscuridad. No ves nada. No sabes exactamente dónde estás y de pronto escuchas una voz. Ahora dime en los comentarios, ¿crees que una voz puede dar más miedo que cualquier sombra? La primera vez que escuché el canto en la oscuridad, pensé que estaba soñando. No era fuerte. No era claro. Era un canto bajo, lento, como una oración mal aprendida. Las palabras no se entendían del todo, pero la melodía sí, y eso era lo peor. Venía de algún lugar dentro de la iglesia. No del altar. No del coro. Venía de un punto indefinido, como si el sonido se moviera con la oscuridad. Me quedé quieto. No quería respirar. No quería hacer ruido. El canto seguía, arrastrado, casi triste. No sonaba como algo vivo. Sonaba viejo. Cansado. Como si llevara siglos repitiendo la misma frase. Al principio pensé que podía ser alguien rezando. Tal vez una persona que se había quedado encerrada. Pero entonces noté algo extraño. El canto no se detenía para tomar aire. Seguía. Y seguía. Y seguía. Eso no es normal. El corazón empezó a latirme muy fuerte. Sentía el pulso en los oídos. El canto se acercaba, pero no con pasos. Se acercaba como se acerca el humo, sin tocar el suelo. Intenté hablar, pero la voz no me salió. La garganta se me cerró. Y en ese momento, entre la melodía, distinguí una palabra. Mi nombre. No gritado. No dicho con fuerza. Cantado. Ahí entendí que no era una oración. Era una invitación. El canto se volvió un poco más claro, un poco más humano, y mucho más cerca. Sentí el aire moverse frente a mi cara, como si alguien estuviera cantándome justo enfrente, aunque yo no pudiera ver nada. No quise escuchar más. No quise saber qué pasaba si el canto terminaba. Porque sentí algo peor que el miedo, sentí que si seguía oyendo, iba a contestar. Ahora quiero saber de ti. Escribe en los comentarios, ¿tú qué habrías hecho al escuchar tu nombre en la oscuridad? ¿Respondes o te quedas en silencio? Y dime algo más, ¿has escuchado alguna vez una voz, un susurro o un canto cuando estabas completamente solo? Lee los comentarios de los demás, deja el tuyo, y quédate, porque ese canto no fue el único que escuché esa noche. Antes de seguir con esta parte del relato, quiero que te hagas una pregunta muy simple: ¿todas las voces que suenan como humanas, realmente lo son? Escríbelo en los comentarios mientras escuchas esta historia. La noche en que empecé a escuchar voces que no parecían humanas, ya estaba demasiado metido en todo esto como para pensar que era casualidad. La iglesia estaba en completa oscuridad. No había luces, no había gente, no había pasos. Solo yo, y ese silencio raro que ya se había vuelto costumbre. Al principio fue un susurro. Tan bajo que pensé que era mi imaginación. Algo así como cuando el viento se cuela por una rendija. Pero no venía de las ventanas. Venía de adentro. De algún punto entre los muros. Me quedé quieto. El cuerpo tenso. Los oídos atentos. Y entonces lo escuché otra vez. No era una voz normal. No tenía ritmo humano. No respiraba como nosotros. Era como si varias gargantas hablaran al mismo tiempo, pero sin ponerse de acuerdo. Las palabras se entendían a medias. Sonaban torcidas. Alargadas. Como si quien hablaba no estuviera acostumbrado a usar una boca. Una de las voces dijo algo que todavía me eriza la piel. Ya nos viste. No lo dijo con sorpresa. Lo dijo como si llevaran mucho tiempo esperando ese momento.
Di un paso atrás. Luego otro. El eco de mis zapatos se escuchó demasiado fuerte en la nave de la iglesia. Y entonces las voces cambiaron. Ya no susurraban. Ahora murmuraban juntas. Como un rezo maldito. Como si estuvieran practicando cómo sonar, más humanas. Y ahí fue cuando lo entendí. No querían asustarme, querían aprender. Sentí que me observaban desde todos lados. Desde arriba. Desde los costados. Desde detrás del altar. Pero no veía nada. Solo sombras que no se movían, y aún así se sentían vivas. Una de las voces se separó de las otras. Se escuchó más cerca. Muy cerca. Dijo mi nombre. Pero no lo dijo como lo dice una persona, lo dijo como si lo estuviera probando, como si estuviera jugando con cada sílaba. El corazón se me subió a la garganta. Quise correr, pero las piernas no me respondían. Porque en ese momento supe algo terrible, esas voces no querían que me fuera. Querían que me quedara, para escucharlas. Ahora quiero leerte a ti. Escribe en los comentarios, ¿crees que existen voces que no vienen de personas? ¿Te ha pasado escuchar algo cuando estás solo y sentir que no era normal? Y dime algo más, si tú oyes una voz en la oscuridad que dice tu nombre, ¿respondes o te quedas completamente en silencio? Lee los comentarios de los demás, deja el tuyo y quédate en la historia, porque esas voces no fueron lo último que escuché esa noche, solo fueron el comienzo. Antes de que entres a esta parte del relato, quiero que te imagines algo, un altar sin nadie. Sin velas. Sin sacerdote. Sin coro. Y aún así, con sonido. Ahora dime en los comentarios, ¿crees que un lugar puede recordar las voces que ya no están? La noche en que el eco empezó a venir del altar vacío, yo ya sabía que nada de eso era normal. El templo estaba a oscuras. No había misa. No había rezos. No había pasos. Solo yo y ese silencio que ya se sentía lleno. Me acerqué despacio por el pasillo central. Cada paso mío regresaba con un eco exagerado, como si el lugar quisiera imitarme. Pero entonces escuché otro sonido. No era mío. Venía del altar. Primero fue un golpe seco. Como si alguien hubiera dejado caer algo pesado sobre la madera. Me detuve. El corazón me latía en los oídos. Esperé. Nada. Pensé que tal vez había sido una viga, una paloma, cualquier cosa lógica. Pero el eco volvió. Esta vez no fue un golpe. Fue una voz. No fuerte. No clara. Solo una sílaba, que se repitió. Ven. La palabra no salió una vez. Salió muchas veces. Rebotando por toda la iglesia. Como si el altar estuviera repitiendo algo que ya había escuchado antes, demasiadas veces. Di un paso atrás. El eco me respondió con otro. Ven. Pero ya no sonaba igual. Cada repetición se escuchaba más cercana. Más personal. Como si el altar me estuviera hablando a mí y no al vacío. Sentí que el aire se hacía más frío cerca del altar. Como si algo invisible estuviera ahí, ocupando el lugar donde antes se rezaba. Quise hablar. Quise decir algo. Pero el eco me ganó. Ven. Y entonces lo entendí. Ese no era un eco normal, no estaba copiando sonidos, estaba llamando. Me di la vuelta para irme. No quería escuchar más. No quería saber qué pasaba si llegaba hasta el altar. Pero antes de dar el primer paso, el eco cambió. Ya no dijo ven. Dijo mi nombre. Y no rebotó por la iglesia, se quedó ahí, quieto frente a mí. Ahora quiero saber lo que tú piensas. Escribe en los comentarios, ¿crees que un eco puede tener intención? ¿Te has sentido llamado por un lugar vacío? Y dime algo más, si el altar te hablara en la oscuridad, ¿te acercarías o saldrías corriendo sin mirar atrás? Lee los comentarios de los demás y deja el tuyo, porque después de ese eco, ya nada volvió a sonar igual. Antes de continuar, quiero que te hagas una pregunta muy simple, pero muy inquietante. ¿Alguna vez has estado solo, y aún así has sentido que no lo estabas? Escríbelo en los comentarios mientras entras en esta parte de la historia. La noche en que la sensación de que alguien más estaba allí se volvió imposible de ignorar, ya no necesitaba escuchar voces ni ver sombras. Mi cuerpo lo sabía antes que mi mente.
La iglesia seguía en completa oscuridad. El aire estaba frío, pesado, como si algo lo estuviera ocupando. Yo no me movía, pero sentía que algo sí lo hacía. No con pasos. No con ruido. Con presencia. Es difícil de explicar. No es ver a alguien. No es oírlo. Es sentir que el espacio ya no es tuyo. Cada vez que respiraba, sentía que el aire tardaba más en entrar a los pulmones. Como si algo más también lo estuviera usando. El corazón me latía lento, profundo, como si marcara el ritmo de otra cosa que no era yo. Di un paso. Me detuve. Y lo sentí más cerca. No hubo sonido. No hubo movimiento. Solo esa certeza horrible. Alguien estaba ahí, y sabía que yo también estaba. El miedo ya no venía de la imaginación. Venía del cuerpo. De la piel erizada. Del estómago apretado. De la nuca ardiendo, como cuando alguien te observa desde atrás. Me giré despacio. No vi nada. Pero la sensación no se fue. Seguía ahí. Justo detrás de mí. No respiraba. No se movía. Pero estaba. Entonces entendí algo que todavía me da escalofríos. No todas las presencias quieren que las veas, algunas solo quieren que las sientas. Quise irme. Quise correr. Pero algo me detuvo. No una mano. No una voz. Una idea. Una presión en la cabeza que no era mía. Todavía no. Eso fue lo que sentí. No lo escuché. Lo sentí. Y ahí comprendí que no estaba solo, y que quien estaba conmigo no había terminado conmigo. Ahora quiero leerte a ti. Escribe en los comentarios, ¿has sentido alguna vez una presencia sin verla? ¿Crees que hay cosas que se notan más con el cuerpo que con los ojos? Y dime algo más, si estás en un lugar oscuro y sientes que alguien más está ahí, ¿te quedas quieto o te vas sin mirar atrás? Lee los comentarios de los demás y deja el tuyo, porque esa sensación no fue el final, fue la señal de que algo más estaba por pasar. Antes de seguir con esta parte del relato, quiero que imagines esto, un lugar enorme, vacío, y de pronto, pasos. No fuertes. No apresurados. Pasos suaves. Casi respetuosos. Ahora dime en los comentarios, ¿te daría más miedo escuchar pasos lentos o una carrera repentina en la oscuridad? La noche en que escuché pasos suaves entre los bancos, supe que la sensación de no estar solo ya no era solo una idea. La iglesia seguía a oscuras. El aire frío. El silencio cargado. Y entonces, algo empezó a moverse. No eran pasos pesados. No eran torpes. Eran lentos. Medidos. Como si quien caminaba supiera exactamente dónde estaba cada banco, cada esquina, cada sombra. Primero pensé que era mi propio corazón engañándome. Pero el sonido volvió. Tac, 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 muy leve, muy cerca del suelo. Venía del pasillo lateral, entre las filas de madera. Me quedé quieto. No respiré. No parpadeé. Los pasos siguieron. No se acercaban directo a mí. Caminaban en paralelo. Como si alguien estuviera recorriendo la iglesia, buscando algo. O a alguien. Cada vez que un pie tocaba el piso, el sonido regresaba con eco. Pero no un eco normal. Era como si el lugar mismo estuviera repitiendo esos pasos, para que yo no los perdiera. Sentí como la piel se me erizaba en los brazos. La nuca me ardía. Sabía que si volteaba, iba a ver algo que no podría olvidar. Los pasos se detuvieron. El silencio volvió por un segundo. Y ese segundo fue peor que cualquier ruido. Porque entonces, muy despacio, los pasos cambiaron de dirección. Ahora venían hacia mí. 1-2.3. No corrían. No dudaban. Sabían dónde estaba. El corazón me latía tan fuerte que pensé que iba a delatarme. Y entonces, entre un paso y otro, escuché algo más. Una respiración. No era la mía. Era baja. Lenta. Muy cerca del suelo, como si quien caminaba no lo hiciera del todo erguido. Los pasos se detuvieron justo detrás de mí. Sentí el aire moverse en mi espalda. Sentí frío. Sentí presencia. Y sin tocarme, sin hablar, sin gritar, alguien o algo estaba ahí. A centímetros.
Entendí que esos pasos no eran para asustarme, eran para avisarme que ya me habían encontrado. Ahora quiero leerte a ti. Escribe en los comentarios, ¿qué harías si escuchas pasos detrás de ti en un lugar vacío, volteas o te quedas inmóvil? Y dime algo más, ¿has oído alguna vez pasos cuando estabas completamente solo? Lee los comentarios de los demás y deja el tuyo, porque esos pasos suaves entre los bancos no fueron los últimos que escuché esa noche. Antes de entrar en esta parte del relato, quiero que te imagines esto, un confesionario viejo, oscuro, con la cortinilla apenas moviéndose, sin nadie dentro. Y aún así, algo se mueve. Ahora dime en los comentarios, ¿te daría más miedo ver una sombra o sentir que esa sombra te está viendo a ti? La noche en que la sombra se movió cerca del confesionario, yo ya estaba al límite. La iglesia seguía en penumbras. El aire pesado. El silencio tenso. Y ahí, a unos metros, estaba el confesionario, cerrado, inmóvil, en teoría vacío. Me quedé mirándolo sin parpadear. No porque quisiera, sino porque sentía que si apartaba la vista, algo iba a cambiar. Y cambió. Primero fue un movimiento mínimo, casi imperceptible, como cuando una nube tapa la luna por un segundo. La sombra junto al confesionario se hizo más larga y luego más corta. Pensé que tal vez era mi vista cansada. Pero entonces lo vi claro, la sombra no seguía la forma de nada. No era de un banco, no era de una columna, no era de una persona. Era una sombra sin cuerpo. Se deslizó por el costado del confesionario, lenta, como si estuviera probando el piso. Como si estuviera aprendiendo a moverse en ese lugar. El corazón me latía tan fuerte que sentía que me iba a delatar. Yo no me movía. No respiraba. Solo miraba. La sombra se detuvo. Y luego, giró. No giró como giran las cosas normales. Se dobló. Se encogió. Y entonces se alargó hacia mí. No corría. No saltaba. Se arrastraba por la pared y el suelo al mismo tiempo, como si no tuviera un solo lugar donde existir. Sentí frío en los pies. Después en las piernas. Después en el pecho. Y en ese momento entendí algo que me heló la sangre. La sombra no estaba pasando por ahí. Estaba saliendo de ahí. Del confesionario. Quise hablar. Quise rezar. Quise gritar. Pero la garganta no me respondió. La sombra se detuvo a medio camino entre el confesionario y yo. Se quedó ahí, como observándome. Como decidiendo algo. Y entonces, desde adentro del confesionario, escuché un susurro. Ahora tú. No venía de la sombra, venía del lugar donde se dicen los pecados. Ahora quiero leerte a ti. Escribe en los comentarios, ¿crees que un confesionario puede guardar algo más que palabras? ¿Te has sentido observado en un lugar donde nadie debería estar? Y dime algo más, si ves una sombra moverse sola, ¿te acercas para ver qué es o te vas sin mirar atrás? Lee los comentarios de los demás y deja el tuyo, porque esa sombra no fue lo último que salió del confesionario esa noche. Antes de seguir con esta parte del relato, quiero que imagines algo. Estás en una iglesia completamente a oscuras, no hay gente, no hay luces, no hay movimiento. Y de pronto, escuchas un coro. Ahora dime en los comentarios, ¿te daría más miedo oír muchas voces sin ver a nadie? La noche en que el coro empezó a sonar sin que hubiera nadie, supe que ya no estaba tratando con algo que pudiera explicarse fácil. La iglesia estaba vacía. Yo mismo había recorrido cada pasillo, cada banca, cada rincón. No había nadie más. O eso creía. Primero fue una sola voz. Muy baja. Muy lejana. Como un eco mal colocado. Pensé que tal vez era el viento entrando por alguna rendija. Pero no. La voz tenía forma. Tenía intención. Luego se unió otra. Y luego otra más. No cantaban una canción normal. No seguían una melodía clara. Era como un canto antiguo, lento, pesado, como si estuvieran rezando algo que no debía rezarse. Las voces venían del área del coro. De arriba. De donde normalmente se colocan los que cantan en misa. Levanté la mirada y no vi nada. Solo oscuridad. Pero el sonido seguía creciendo. Ya no eran 2 ni 3 voces. Eran muchas.
demasiadas para un lugar que se suponía vacío. El canto no era alegre. No era tranquilo. Era profundo. Grave. Como si cada voz viniera de un pecho que no respiraba aire. Sentí como la piel se me erizaba en los brazos. El corazón me latía fuerte, desordenado. Porque lo peor no era que cantaran, sino que cantaban para alguien. Y ese alguien era yo. Las voces empezaron a sincronizarse. Ya no sonaban perdidas. Sonaban organizadas. Como un verdadero coro. Pero un coro que no quería alabar nada bueno. Entre la música, empecé a distinguir palabras. No todas, solo algunas. Quédate, escucha, no te vayas. Cada frase salía de una voz distinta, pero todas sonaban igual de vacías. Di un paso atrás. El canto se hizo más fuerte. Di otro. Y las voces cambiaron de tono. Ya no suplicaban. Ahora parecían molestas. Como si no les gustara que yo quisiera irme. Sentí que el aire vibraba. No por sonido. Por presencia. Como si el coro no estuviera solo arriba, sino en todo el lugar. Entonces pasó lo peor. Entre todas esas voces, escuché una que reconocí. La mía. No hablaba. Cantaba. Cantaba con ellos. Me quedé helado. Porque yo no estaba cantando. Yo no había abierto la boca. Y aún así, mi voz estaba ahí arriba, en la oscuridad, formando parte del coro. Ahora quiero saber lo que tú piensas. Escribe en los comentarios, ¿crees que un lugar puede copiar tu voz? ¿Te ha pasado sentir que algo te imita? Y dime algo más, si escuchas un coro en la oscuridad y no ves a nadie, ¿subes a investigar o sales corriendo sin mirar atrás? Lee los comentarios de los demás y deja el tuyo, porque ese coro que sonaba sin ver a nadie, no terminó cuando salí de la iglesia. Antes de seguir con esta parte del relato, quiero que imagines algo muy simple y muy terrible. Estás en completa oscuridad, sabes que no estás solo, y tienes una linterna en la mano. Ahora dime en los comentarios, ¿te daría más miedo ver lo que está ahí, o no verlo nunca? La noche en que sentí miedo de encender mi linterna, entendí que la oscuridad no siempre es el peor enemigo. A veces, lo peor es lo que la luz puede revelar. La tenía en la mano. Podía sentir el botón bajo el pulgar. Solo un pequeño movimiento y todo se iluminaría. Pero no lo hice. No todavía. Porque en ese silencio raro, en ese aire pesado, mi cuerpo ya sabía algo que mi mente no quería aceptar. Había algo frente a mí. No lo veía. No lo oía. Pero lo sentía. Como cuando sabes que alguien te mira fijamente, aunque tengas los ojos cerrados. El corazón me latía tan fuerte que pensé que el sonido iba a delatarme. La respiración me salía lenta, cuidada, como si incluso el aire pudiera hacer ruido. La linterna pesaba más de lo normal en mi mano. No por su tamaño, sino por lo que podía mostrar. Pensé, si la enciendo, no hay vuelta atrás. Porque una vez que ves algo así, ya no puedes fingir que no existe. El silencio seguía. Pero ya no era vacío. Era expectante. Como si la oscuridad misma estuviera esperando que yo apretara ese botón. Sentí que algo se movió. No con pasos. ¿Con intención? Más cerca. Tragué saliva. El dedo rozó el botón de la linterna. En ese segundo, escuché algo que casi me hizo soltarla. Una voz. Muy baja. Muy cerca. Todavía no. No la escuché con los oídos. La sentí en la cabeza. Y entonces lo entendí. No tenía miedo de que la linterna no funcionara, tenía miedo de que sí funcionara. Porque si la encendía, iba a ver exactamente que estaba conmigo en la oscuridad. Me quedé quieto. La linterna en la mano. El dedo temblando. Y la presencia ahí, frente a mí, tan cerca que el aire se sentía distinto. No encendí la luz. Y eso fue lo que más lamenté después. Ahora quiero leerte a ti. Escribe en los comentarios, ¿tú habrías encendido la linterna? ¿Prefieres saber la verdad, aunque te aterre? Y dime algo más, ¿alguna vez has tenido miedo de prender la luz, porque sentías que algo estaba ahí? Lee los comentarios de los demás y deja el tuyo, porque el miedo de encender mi linterna no fue el final de esa noche, fue solo el principio. Antes de entrar en esta parte del relato,
quiero que imagines algo muy claro, un crucifijo iluminado apenas por la luz que entra desde afuera, y junto a él, una silueta que no debería estar ahí. Ahora dime en los comentarios, ¿te daría más miedo ver una figura cerca de algo sagrado, o descubrir que no estás sola? La noche en que creí ver una figura junto al crucifijo, sentí que el aire de la iglesia se volvía todavía más pesado. Yo estaba casi en penumbra. Apenas podía distinguir las formas grandes, el altar, las columnas, y ahí, al fondo, el Cristo colgado en la cruz. Me quedé mirándolo unos segundos, tratando de tranquilizarme. Pensé que ver algo tan sagrado debería darme paz. Pero no. Esa vez no me dio calma, me dio una sensación rara, incómoda. Porque algo no cuadraba. Junto al crucifijo, donde normalmente no hay nada, parecía haber una sombra más oscura que las demás. No se movía. No respiraba. Solo estaba ahí. Al principio pensé que era un juego de luces. ¿Una ilusión? Una mancha en mis ojos cansados. Parpadeé varias veces. Me tallé la cara. Volví a mirar. La figura seguía ahí. No tenía forma clara. No era totalmente humana, pero tampoco era solo una sombra. Era como un cuerpo incompleto, mal definido, como si no hubiera terminado de tomar forma. Sentí un escalofrío que me recorrió desde la espalda hasta las piernas. Porque esa figura no estaba mirando al crucifijo. Estaba mirando hacia mí. No movía la cabeza. No movía los brazos. Pero yo sabía que me estaba viendo. Lo supe por esa presión horrible en el pecho, por esa sensación de que alguien te apunta con la mirada aunque no lo veas directamente. Di un paso atrás. La figura no se movió. Di otro. Y entonces pasó algo peor. La sombra junto al crucifijo se separó un poco de la pared. Muy poco, lo suficiente para que yo entendiera que no era parte del fondo. Era algo que estaba ahí. El corazón me empezó a latir tan fuerte que sentía que se me iba a salir por la garganta. Quise rezar, pero las palabras no me salieron. Quise gritar, pero la voz no me respondió. La figura inclinó apenas la cabeza. No como una persona normal, como si no supiera bien cómo hacerlo. Y en ese momento entendí que no estaba frente a algo que simplemente pasaba por ahí. Estaba frente a algo que había estado esperando. Esperando que yo lo viera. Ahora quiero saber lo que tú piensas. Escribe en los comentarios, ¿crees que una figura junto a un crucifijo puede ser una protección o una advertencia? ¿Te has sentido observado en un lugar donde se supone que deberías sentirte seguro? Y dime algo más, si ves una silueta junto a algo sagrado, ¿te acercas para ver mejor o te alejas sin mirar atrás? Lee los comentarios de los demás y deja el tuyo, porque esa figura junto al crucifijo no fue lo último que vi esa noche. Antes de entrar en esta parte del relato, quiero que pienses en esto: ¿qué da más miedo, un ruido extraño, o cuando ese ruido se detiene de golpe? Escríbelo en los comentarios mientras seguimos con la historia. El momento en que los cantos se detuvieron fue peor que cuando empezaron. Hasta entonces, por muy aterrador que fuera, al menos había sonido. Algo que me decía dónde estaban. Algo que llenaba el aire. Pero de pronto, se acabó. Así, sin aviso. Sin eco. Sin despedida. Las voces que antes llenaban la iglesia se apagaron como si alguien hubiera cerrado la boca de todos al mismo tiempo. El coro invisible dejó de existir en un segundo. Y el silencio que quedó fue distinto a todos los demás silencios que había sentido esa noche. No era vacío, era atento. Me quedé inmóvil. El corazón me latía en la garganta. Los oídos me zumbaban por la ausencia de sonido. Era como si el lugar entero estuviera escuchándome a mí ahora. Tragué saliva. Ese pequeño ruido se sintió enorme. Demasiado grande. Como si hubiera gritado. Esperé. Nada. Ni un susurro, ni un paso, ni una respiración. Pero algo había cambiado. Porque ya no sentía que me observaran desde lejos, lo sentía justo a mi alrededor. Como si las voces que antes estaban arriba, en el coro, ahora estuvieran conmigo. En el mismo nivel. En la misma oscuridad. Sentí el aire frío en la cara. En las manos. En el cuello. No como viento, como aliento. Y entonces lo entendí.
Los cantos no se detuvieron porque se fueron, se detuvieron porque ya no necesitaban cantar. Ya estaban demasiado cerca. Ahora quiero leerte a ti. Escribe en los comentarios, ¿te daría más miedo que algo haga ruido o que deje de hacerlo de repente? ¿Has vivido un momento donde el silencio fue peor que el sonido? Y dime algo más, si todo se queda en silencio de golpe en un lugar oscuro, ¿te mueves o te quedas completamente quieto? Lee los comentarios de los demás y deja el tuyo, porque cuando los cantos se detuvieron, la noche apenas estaba empezando. Antes de entrar en esta parte final, quiero que te pongas en mi lugar un segundo. Ya no hay cantos, no hay voces, solo tú, la oscuridad y la certeza de que algo está demasiado cerca. Ahora dime en los comentarios, ¿alguna vez has corrido no por ver algo, sino por sentir que si no lo haces, algo te alcanza? La huida desesperada hacia la salida no fue una decisión. Fue un instinto. Mi cuerpo se movió antes de que mi mente pudiera pensarlo. En el momento en que el silencio se volvió insoportable, entendí que ya no había tiempo para dudar. Di el primer paso, y luego otro, y luego ya estaba corriendo. Mis zapatos golpeaban el piso de la iglesia con un eco brutal. Cada paso sonaba como un grito. El aire me quemaba en los pulmones. El corazón me latía tan fuerte que pensé que iba a reventar. No miraba atrás. No quería. Sabía que si lo hacía, algo se rompería dentro de mí para siempre. Corrí entre los bancos, esquivando sombras, tropezando con cosas que no veía. Sentía que el lugar mismo se alargaba, como si la salida estuviera cada vez más lejos. Y entonces escuché algo detrás de mí. No pasos, algo peor. Un arrastre. Lento, constante, pegado al suelo. No tenía ritmo humano. No sonaba como dos pies. Sonaba como si algo se deslizara, como si no necesitara levantarse para moverse. Aceleré. El pecho me ardía. La garganta me sabía a metal. Cada vez que respiraba, sentía que el aire no alcanzaba. La puerta principal estaba ahí. La veía. Oscura, enorme, cerrada. Corrí más rápido. Y entonces sentí que algo pasó junto a mí. No me tocó, pero me rozó el aire. Como cuando alguien corre a tu lado, pero no lo ves. Me dio un escalofrío que casi me hace caer. Llegué a la puerta. La empujé. No se abrió. La volví a empujar. Nada. El pánico me explotó en el pecho. Mis manos temblaban. Busqué el seguro a ciegas. Detrás de mí, el arrastre se detuvo. El silencio volvió por un segundo. Y en ese segundo, supe que estaba justo detrás. Toqué el pestillo. Lo giré. La puerta crujió. Se abrió apenas lo suficiente para que yo pasara. No pensé. Me lancé. Sentí el aire frío de la calle en la cara. El cuerpo me respondió con un golpe de realidad. Estaba afuera. Me di la vuelta y la puerta se cerró sola. No despacio, de golpe. Como si alguien la hubiera empujado desde adentro. Me quedé ahí, jadeando, con las manos en las rodillas, sin poder creer que había salido. La iglesia estaba otra vez en silencio. Normal. Tranquila. Como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que sí había pasado. Y que algo se había quedado ahí dentro. Ahora quiero saber de ti. Escribe en los comentarios, ¿crees que huir siempre es la mejor opción, o hay cosas de las que no se puede escapar? ¿Has corrido alguna vez por sentir que algo te seguía? Y dime algo más, si llegas a la salida y la puerta no abre a la primera, ¿insistes o te rindes? Lee los comentarios de los demás y deja el tuyo, porque aunque yo logré salir de esa iglesia, algo de esa noche nunca salió de mí. Antes de terminar esta historia, quiero que pienses en algo muy simple y muy inquietante. Si la iglesia estaba cerrada, ¿quién estaba cantando? Déjalo en los comentarios mientras llegamos al final. La pregunta final no me dejó en paz desde esa noche. ¿Quién cantaba cuando la iglesia estaba cerrada? Yo estaba fuera. La puerta principal ya se había cerrado detrás de mí. El seguro había sonado. La calle estaba vacía. Las luces de los postes apenas iluminaban la fachada del templo. Todo parecía normal, demasiado normal. Pero desde dentro, el canto volvió. No fuerte, no claro, pero real. Venía de la iglesia que, en teoría, estaba completamente vacía.
Me quedé inmóvil en la banqueta. El pecho todavía me ardía por la carrera. El corazón me latía desordenado. Y aún así, ahí estaba ese sonido, atravesando la madera, la piedra, el silencio de la noche. Era el mismo canto que había escuchado adentro. Lento. Grave. Antiguo. Y ahora venía desde un lugar donde ya no había nadie. Me acerqué un poco más. No quería. Pero algo me jalaba. No con las manos, con la cabeza. Con la duda. Pegué la oreja a la puerta. El canto se escuchaba más claro. Ya no eran muchas voces, era una sola. Y lo peor es que la reconocí. No era la de un sacerdote, no era la de un anciano, no era la de un coro. Era la mía. Pero no sonaba como cuando yo hablo. Sonaba vacía. Lenta. Como si algo más estuviera usando mi voz. Di un paso atrás. Sentí náuseas. El estómago se me revolvió. Porque yo estaba afuera, y aún así, mi voz seguía cantando adentro. Y entonces entendí algo que me heló la sangre. Yo sí había salido de la iglesia, pero algo de mí no. Algo se había quedado ahí dentro, escuchando, aprendiendo, imitándome. El canto se detuvo de golpe. Y en el silencio que quedó, escuché una última frase desde el otro lado de la puerta. Gracias por la voz. No volví a mirar atrás. No volví a acercarme. Me fui caminando rápido, sin correr, sin gritar, sin decirle nada a nadie. Pero desde esa noche, a veces, cuando estoy solo, cuando todo está en silencio, escucho un canto muy bajo. Y suena, exactamente como yo. Ahora quiero leerte a ti. Escribe en los comentarios, ¿quién crees que cantaba cuando la iglesia estaba cerrada? ¿Un espíritu? ¿Algo que imitaba voces? ¿O algo que se quedó del protagonista? Y dime algo más, si escuchas tu propia voz venir de un lugar donde no estás, ¿qué pensarías que te pasó? Lee los comentarios de los demás y deja el tuyo porque tal vez, la historia no termina cuando se cierran las puertas.